Hola Arelis, buenos días. Ricardo, buenos días, ¿cómo está? ¿A dónde viaja a estas horas? Voy para la finca. Para la finca, pero madrugó. Sí, toca madrugar, aprovechar el tiempo. Voy a hacer una tarea de la U. ¿Cómo así que una tarea de la U? Sí, tengo que hacer una tarea de la U. Estoy estudiando en la universidad virtual, en la UNAM, en el programa de sociología. Ay, eso está muy chévere, ¿cómo así? Sí, muy chévere. ¿Y de qué se trata la tarea? Cuénteme. Bueno, tengo que hacer un cuento. Ay, ¿cómo así Arelis? ¿Y cómo se llama ese macho que trae? Eso es una mula. Él es monín, es todo bonito, véalo todo juiciosito, todo. Está gordo y cachetón. Ah, bueno, y usted me dice que iba a hacer una tarea, que va a hacer una tarea, ¿y de qué Sí, se trata la tengo que tarea? hacer una tarea. Pues la tarea tuvo varias fases. Es una materia que es de teatro. Y ahí nos enseñaban cómo expresarnos y eso. Y en la fase antepenúltima nos pusieron a escribir un cuento. Y ahorita debo narrar. Entonces se me ocurrió esta forma de hacerlo, como en contacto con la naturaleza. Y aquí va. Ah, bueno, Arelis, pues yo también voy por estos lados. ¿La puedo acompañar? Ok, Sí, me va contando claro. el cuento, está bueno, ¿Quiere parece que le eso. cuente el cuento? Bueno, pues, le voy Bueno, a contar el cuento. Espérame, pero subo. monte se puede, Sí, sí. ya me voy a subir. Bueno. Bueno, Arelis, vámonos pues, pero no es que me va a dejar botado yo. Acuérdese de la Se cola. va despacio, sí, pues eso también se puede, claro. Y entonces yo No, pues hagámosle porque vea, va como a llover. sí, pero eso fue parte del paseo. Así era cuando yo estaba chiquita y mi abuelito me llevaba a la finca. Y como esa finca quedaba tan lejos, entonces tocaba pues en mula. La única forma de llegar era en mula, bueno, caballo. Pero a mi abuelito le gustaban más las mulas siempre porque dicen que son más seguras y yo estoy de acuerdo con esa, como con esa creencia, con esa idea crecí. Y aquí voy en el monín, en el machito. Es como la finca quedaba tan lejos, vamos a ver. Como la finca quedaba tan lejos, entonces bueno, entonces como esa finca quedaba tan lejos, tocaba empacar fiambre y arrancar. Yo tenía como ese mito, yo digo que ahí empezó que es como el amor y la pasión mía por esta práctica que es caminar en zona rural a lomo de mula. Mi abuelito, yo tenía como 2 añitos y ensilló una mula sin yo tener la más mínima idea, pues sí crecí viéndolas, queriéndolas, viendo cómo las cuidaban, pero nunca me había subido en una. La ensilló y dijo, bueno, Ángel, nos vamos a ir con ustedes, hermanito. Mi hermanito estaba más pequeño, pero pues él sí tenía un poquito más de idea. Y mi abuelito hizo como si yo supiera, como si fuera experta y me la fue entregando. Dijo, bueno, nos vamos a ir y arrancamos. Uno dice, pero es una experiencia que hoy recuerdo con mucho cariño, pero no, ya voy a llorar, don Ricardo, toca que me disculpe. Oh, tranquila, si yo sé que todas esas historias de antaño y de caminos y de los abuelos son nostálgicas, pero muy bonitas. Ay, ¿cómo así, Arelis? Ah, bueno, pero lo que usted me dice es los abuelos, ¿cuáles abuelos? ¿Los papás de su papá o su mamá? El abuelito que me llevaba a la finca, por quien yo digo pues que como que heredé la pasión por las mulitas y por los caballos y por todo este tema, él era el papá de mi mamá, el abuelo materno. Pero yo tenía obviamente los papás de mi papá que los quería muchísimo, yo diría que con los que era como más cercana. Por ellos heredé el amor a la naturaleza porque yo crecí en la finca de ellos. ¿Dónde don Arcesio? Arcesio era que llamaba al abuelo. Cecilia, sí, la viejita Cecilia que era como el amor de la vida mía. Ella me consentía mucho, mucho y entonces vivíamos en esa finca y allá empezamos pues como mis hermanos y yo vivíamos con mis hermanos, con mis papás y desarrollamos como una conexión con la naturaleza, con todo lo verde que nos rodeaba, con los animales, crecimos entre cultivos de café y ahí pues como con el amor, con el tema rural. Ay, qué bonito. Ay, muy bonito, Arelis. Y bueno, usted me dice que lo del tema rural y eso, pero ¿qué era lo que hacían en el tema rural? ¿Qué dice usted que la enamoró? No, pues es que es toda la vida en el campo. Yo me acuerdo mucho de la abuelita, como la conexión y el amor con ella, cómo nos cuidaba. En el cuento yo narré, sino que es que es muy difícil contárselo literalmente, don Ricardo, pero yo en el cuento narré que, que tenía pues como muy presente la abuelita, cómo nos cuidaba, cómo nos daba comidita de la que ella hacía fogón de leña, cómo nos peinaba. La casa era una casa grande con unos corredores rojos, y ella se sentaba ahí a peinarnos. Y entonces en todo este tema de la carrera yo estuve haciendo como un trabajo de base social
y estuve haciendo unos recorridos en unas fincas y una vez llegué donde una viejita, esa es como la parte más bonita del cuento, y yo llegué donde una viejita y me acordó mucho de mi abuelita, me sintió con esas manitos todas desgastaditas por tanto trabajo, manchaditas de mancha de plátano, porque en la finca se come sancocho y frijoles. Entonces ella, pues otras cosas también, pero eso es como lo más representativo. Y me sirvió un chocolatico, una guapanelita, no recuerdo bien. Y, y entonces yo como que Y entonces como a Arely le gusta también tanto cabalgar, me dejó por aquí botado. Y yo aquí voy a paso largo tratando de alcanzarla. Bueno, señora. Bueno, usted me venía contando entonces que el abuelo, que la abuela Cecilia, que la abuela se llamaba Cecilia, ¿cierto? Y que había ido donde una finca que la viejita también se llamaba Cecilia. sí, también se llamaba Cecilia y tenía como en su apariencia un aire a ella, como en el olor, como en la formita en la que hablaba y como nos entregó los alimentos, las manitas me recordaron mucho a mi abuela. Bueno, pues esta caminada que me trajo a hacer Arely está muy bonita. Este camino muy bueno, esos paisajes están muy hermosos. Ahí al fondo se ve Doña Arely, la del cuento, el Alto de la Cruz al fondo y el pueblo de Herveo, Tolima. Hermoso, hermoso, hermoso el paisaje. Bueno, muy buena la caminada y todo, y usted me trajo ahí con un cuento, pero sí será verdad todo eso. Usted dijo que era una tarea. Sí, yo la hice. ¿Y qué hizo la hoja que usted traía por ahí? ¿Ese es el cuento? Sí, ese es el cuento. Ah, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Léamelo a ver si es verdad. ¿Listo? Vamos a leerlo. El camino que la luna no olvida. Tenía 7 años y cursaba segundo de primaria cuando vivía en la finca de mis abuelos paternos, Arcesio y Cecilia, junto a mis padres y mis hermanitos. Cecilia era mi gran amor y yo, desde siempre, su niña consentida. Allí, entre cafetales, potreros y montañas, aprendí a mirar la naturaleza como algo grande y sagrado. Adoraba las noches por sus sonidos y esperaba la luna en cualquier estación del año, como quien espera la visita de alguien querido. Vivíamos cerca del río y el sonido de su cauce armonizaba mis días. Recuerdo que con mis hermanos y mis primos íbamos a bañarnos en él casi que a diario, después de la escuela. Recuerdo el agua fría golpeándome la piel y las risas de mis hermanos rebotando entre las piedras. En ese entonces le temía muy pocas cosas. No conocía todavía la maldad humana ni el peligro que a veces se esconde bajo el agua mansa. La luz de la tarde dibuja memorias sobre mi piel y hay una en particular que vuelve siempre que cierro los ojos. Cecilia peinándome junto a la ventana del largo corredor enchambranado de color rojo, mientras el sol se iba despacio detrás del monte y ella tarareaba algo que yo no recuerdo, pero que todavía puedo sentir. Tenía 12 años cuando mi abuelo materno me llevó por primera vez a una de sus fincas escondida al final de un camino real, tan lejos del pueblo que solo se podía llegar a lomo de mula. Nunca había montado una bestia yo sola, pero él me entregó las riendas como si ya supiera hacerlo sin dudar, confiando en mí más de lo que yo confiaba en mí mismo. Recuerdo el miedo mezclado con una alegría enorme, aprendiendo a leer los pasos y la respiración del animal bajo un cielo que no parecía tener fin. Ese día nació algo que llevo conmigo hasta ahora. Mi amor por cabalgar caminos rurales, por ese paso lento que obliga a mirar el paisaje de verdad, a no tener afán de nada. Hoy soy una mujer sensible y generosa, todavía profundamente enamorada de la luna, de las mulas, de la tierra que me vio crecer y comprometida con causas sociales que buscan devolverle algo a las comunidades que tanto me enseñaron sin saberlo. Hace unos meses viajé como voluntaria a una vereda que se parecía en el olor y en la luz a la de mi infancia. Al llegar, una señora mayor se acercó ofreciéndome café. Se llamaba Cecilia. Me quedé sin palabras. No era mi abuela. Mi abuela ya no está conmigo. Pero tenía sus mismas manos curtidas por el trabajo, la misma forma de mirar de frente sin adornos. Esa noche, bajo la luna llena que parecía exactamente la misma de mis 7 años, entendí que en el silencio de la noche mi corazón pronuncia tu nombre, abuela. Y que tu voz sigue guiando cada camino que decido recorrer.
Esa mujer sin saberlo me devolvió algo que yo creía perdido para siempre. La certeza de que el amor que sembraron mis abuelos no se quedó atrás, en la finca de mi infancia, sino que viaja conmigo cada vez que elijo servir a otros, cada vez que subo a una mula, cada vez que miro la luna y me siento otra vez la niña consentida de Cecilia. Moraleja. Las raíces que nos regala la infancia no desaparecen, se transforman en el camino que decidimos recorrer de adultos. Muchas gracias.